Bienvenidos al primer segmento de 2/3. Estamos viendo el tema de Corea del Norte y el Mar del Sur de China, impacto en la política global. Un tema ciertamente muy interesante y al que queremos realmente sacarle el jugo, como diríamos en prosa. Como había dicho previamente en la introducción, Corea del Norte colinda con Rusia y China y está provocando a un grande que es Japón. Y así provocando su incremento en gasto de defensa también. Por otro lado, la carrera armamentista que existe en el Mar del Sur de China y el estallido de un conflicto armado en Corea del Norte incrementaría la posibilidad de que toda la región caiga ante el conflicto en vista de que muchos de los pequeños países que tienen armamento convencional podrían usarlo contra China. Está también el factor comercial de la región y el enfoque chino en la ruta de la seda, proyecto que se vería afectado con un conflicto como este. La pregunta para todos ustedes y para dar inicio al debate: ¿cuál es el riesgo real que presenta el conflicto de guerra proxy entre Estados Unidos y Corea del Norte? Daniel, por favor. Ok, bueno, yo lo primero que diría es que hay que diferenciar entre lo que sería un conflicto bélico entre estos dos países a un conflicto nuclear. El conflicto nuclear, que claro, lo que ahora Corea del Norte ha logrado poner otra vez en la agenda, es la locura de este presidente semidios, ¿no? Como lo conversamos la otra vez, y que claro, tiene que ver mucho inclusive con el orgullo, con pasar a ser un país de categoría segunda a ser un país de primera categoría. Yo soy el club exclusivo que tengo arsenal nuclear y tendré una cabeza nuclear. Ya bueno, siguen invirtiendo y sacan recursos que podría servir mucho para el desarrollo y para la hambruna en su país, pero no importa, sigue armándose. Pero no tiene punto de comparación. Rusia, con toda la herencia de la Unión Soviética, se dice que tiene más de 7,000 cabezas, Estados Unidos 6,000 y algo, acercándose mucho. Entonces, si hablamos de este conflicto nuclear, yo lo veo que no llegaría a darse, porque no hemos vuelto a este tiempo del reloj. De la Guerra Fría, ¿no? De la Guerra Fría y de estar cerca a la extensión de la raza. Hemos tenido todo estas 4 décadas de la Guerra Fría, donde los países tenían cada vez más armamento nuclear, porque eran dos bandos, y la idea era la disuasión, y realmente funcionó. Porque a pesar de que han estado muchas veces cerca de presionar el botón, entendían desde los líderes hasta los generales, hasta un soldado de un submarino que pudo evitar lanzar ese misil, entendían que eran demasiado lo que se iba a perder en comparación con lo que se podía ganar. Porque tú dices al final, ¿quién fue el ganador de esta guerra nuclear? Bueno, entonces tal vez en mi país, que era un poco de ciudadanos, yo soy el ganador. Esa era la gran victoria. No, va a ser la exterminación de nuestros países. Entonces la disuasión fue la clave ahí. Ahora va un conflicto bélico con Corea del Norte, eso sí yo lo veo cercano. Una guerra convencional. Convencional, aunque puede ser que Corea ataque con un misil nuclear y realmente tenga consecuencias nefastas, pero yo veo que estamos muy lejos de que la respuesta sea nuclear. Entonces, ¿qué sería? O sea, Estados Unidos puede lanzar fácilmente 1,000 cabezas nucleares, exterminar todo lo que es ese país, o sea, claro, y los demás van a contemplar, o bueno, se ponen de acuerdo entre Estados Unidos, Rusia, China, para decir ya cada uno lance un misil nuclear. No funciona así. Esta disuasión fue lo que 40 años mantuvo el orden mundial. O sea, ahora sería una guerra convencional. Claro, sería una guerra convencional, pero lo que a mí me preocupa, por ejemplo, es cuánto ha cambiado la tecnología armamentista desde la época de la Guerra Fría hasta el día de hoy. Y por ejemplo, basta, sea nuclear o no, o sea, si es nuclear es cosa de un misil y listo, ¿no? De unos cuantos pares misiles contados con una mano, ¿no? De ida y de vuelta. Pero tenemos la capacidad, la velocidad de cada misil, que al día de hoy no se puede controlar. O sea, el hecho de bloquear un misil que ya sabes que te está llegando es una cuestión de 6 minutos o menos, ¿no? Que claro, se ha investigado al día de hoy. Y entonces tendrías una guerra totalmente hormonal, y solamente hablar de guerra convencional, que es un buen punto el que haces, creo que sería catastrófico, ¿no? Porque Estados Unidos, si no me equivoco, ya no ratificó el tratado antimisiles, o no, de limitación de producción de misiles con Rusia. Exacto. Y esto puede provocar que tal vez... Claro, vivimos en un mundo con un tratado de no proliferación nuclear, claro. Corea del Sur se sale, pero los demás sí. Pero lo que es la guerra, bueno, entendamos que
está prohibida la guerra. Lo que hemos armado es un orden mundial post-1947 donde se busca la paz mundial con una policía del mundo, pero que en casos necesarios esta policía puede intervenir. En este caso yo creo que todos están de acuerdo en que Corea ya ha hecho más que suficiente para buscárselas, que la policía mundial intervenga, y solo por lucha entre potencias no interviene. Entonces tal vez ahí estaría más avanzado. Pero lo que tú dices de tecnología es cierto. No nos olvidemos de la ametralladora. Cuando inicia la Primera Guerra Mundial, el hecho que las ametralladoras cambia completamente la historia de la humanidad. De la bayoneta. Ya no se trata cuántas fuerzas tienes. Yo tengo 10.000 soldados, él tiene 5.000, yo gano. Y hoy imagínense. Bernardo, por favor, ¿qué tienes tú que decir al respecto? Bueno, hay que tratar de comprender este conflicto alrededor de Corea del Norte. Y digo, hay que tratar porque no creo que se pueda llegar a realmente entender qué es lo que pasa con Corea del Norte, ¿no? Un país tan hermético, una situación política solamente que se puede mirar al exterior y al interior por algunos rasgos y algunos elementos que digamos, empezando por lo que decía Daniel, hay que tomar en cuenta, decir, se supone que hemos armado después de la Segunda Guerra Mundial un mundo donde lo que se busca es la paz, nos hemos unido a las Naciones Unidas, existe un Consejo de Seguridad, me parece que después vamos a hablar más de eso, pero hay serias cuestionantes acerca de ese orden, ¿no? Claro. Y digo, flor de piel, ¿no? O sea, exacto, y digo entender ya después porque de repente tienes un Corea del Norte que tiene, por así decirlo, a simple vista, unos cuantos aliados, China, Rusia, digamos, ¿no? Que comercian, que tienen relaciones, que tienen tráfico también de armas, por ejemplo, ¿no? Que están apoyando todo esto. Tienes un Corea del Norte que sí puedes evidenciar que tiene un crecimiento enorme de su carrera armamentística, de inyección económica a su ejército y demás, ¿no? Pero esa es la pregunta, es la misma que hace Daniel, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de conflicto podría armarse a través de esto? Uh-huh. Y no es fácil de saberlo, ¿no? Porque podemos decir que una guerra nuclear va a ser como se estaba diciendo, ¿no? O sea, unas cuantas bombas y ya está. Pero, por ejemplo, cuando empezó la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, nadie sabía cuáles eran las dimensiones que esto iba a tener, ¿no? Y termina con Hiroshima y Nagasaki, de repente una tenías masacre, ¿no? En los campos de concentración que nadie nunca se había enterado, tienes millones de muertos en Europa, una capacidad destructiva tremenda y creo que hoy no puedes llegar a dimensionar eso porque tampoco sabes qué es exactamente lo que Corea del Norte quiere. O sea, buen punto. Hay que pensar cuál es el interés, digamos, específico que puede tener Corea del Norte, y no solo de Corea del Norte, sino de sus aliados. Que si sus aliados también habría que preguntarnos si estarían dispuestos a accionar algún tipo de conflicto bélico, nuclear y demás. Ahí quiero quedarme contigo, es interesante, y después pasamos contigo, por favor, Lorena. Es interesante porque hay un tratado que se firma entre China y Pyongyang de defensa mutua. Uh-huh. Este tratado se ha puesto en entredicho y China verá si cumple con él o no en caso de llegar a China. Solo es de defensa. Claro, y se supone que está hecho para mantener la paz en la región, ¿no? Entonces está tratando de interpretar eso y veremos si es que entraría. O sea, la configuración catastrófica sería que Rusia, China y Estados Unidos y Japón, o sea, los tres grandes más Japón, entren a ese conflicto y ahí tenemos una tercera guerra mundial. ¿Por qué están los tres más grandes? Tenemos a todos los países del sudeste asiático que ya están listos con el armamento que han ido adquiriendo en la carrera armamentista del Mar del Sur de China, gracias a que China se está pasando de la raya un poco ahí. Entonces ahí me gustaría quedarme, ¿no? Y brevemente, ¿qué significaría, ¿no? Esto para pasar con Lorena? Yo pienso que evidente, ¿no? O sea, y lo otro que decíamos, o sea, todos estos tratados internacionales, todo este nuevo orden internacional que se había buscado, que se ha mantenido con pinzas a lo largo de la Guerra Fría, hoy está siendo un poco revertido en el hecho de decir nadie quiere parar en la carrera armamentística, no nadie, ¿no? Pero hay potencias que no quieren parar, ¿no? Hoy incluso tenemos un Trump diciendo que, hablando cosas terribles sobre el tema de Irán y cosas así, ¿no? Que no quiere reconocer todos estos temas, ¿no? Pero como digo, volviendo a
eso, decir si China se está armando, si Japón se está armando, tal vez ahí Corea del Sur es el único que no tanto, digamos, pero Estados Unidos está ahí, tiene... Claro, ahí es Estados Unidos, ¿no? Es la casa de Estados Unidos en la región. La segunda mayor concentración militar del mundo está en el mar del sur de China, ¿no? Está ahí. Pero yo pienso que también hay que tratar de interpretar, y esto sí lo hablaba con algunos internacionalistas también, decir qué es lo que quiere Corea. Y tal vez al interpretar esto nos vamos a dar cuenta que difícilmente podríamos llegar a un conflicto nuclear, porque tal vez lo único que busca Corea es entrar al club de los armados, como decía Daniel, y decir, bueno, a mí me respetan, yo puedo también lograr mis concesiones comerciales, qué sé yo, déjenme vivir, ¿no? Déjenme ser y dejar estar en el club de los exclusivos, y de repente ahí yo pienso que se puede vislumbrar que va a haber, digamos, un status quo que es lo que había antes del presidente Trump, ¿no? Que se lo ha manejado de manera muy cauta durante todos los años de Barack Obama, por ejemplo, ¿no? Lorena, por favor. Bueno, yo la verdad que tengo muchas ideas ahí rondando en mi cabeza, pero creo que, y yo partiría más bien al revés, desde analizar cuál ha sido, no sé si la palabra es un desgaste sistemático de la política exterior de los Estados Unidos a raíz de, por ejemplo, el 11 de septiembre marca una transición de este orden, de este nuevo orden mundial que nunca se terminó de concretizar, por así decirlo, porque si bien decís, en el periodo del presidente Obama tenía ciertos pactos, alianzas que te permitían tener, entre comillas, una estabilidad mundial basados en el multilateralismo, el diálogo, qué sé yo, y pesaba más el tema tal vez de las relaciones económicas. Pero si nos damos cuenta, yo poniéndome en los zapatos, ¿no?, de Estados Unidos llega a un punto crucial en el mundo en el que dice, bueno, yo tengo poder económico, poder político, poder militar, yo soy todo. Y con lo que decía, siempre me acuerdo, ¿no?, de Francis Fukuyama, llegamos al fin de la historia. Claro, y de ahí llegó un momento en que había tanto, el status quo había llegado a la perfección, digamos, ¿no? Claro, a la cúspide de tu historia, entonces, y luego empiezas a decaer, y ahora con un nuevo gobierno que entra y que intenta patear el tablero de varios espacios, entonces respondiendo, tal vez no respondiendo o acotando en el tema de qué quiere Corea del Norte, qué quieren estos otros países que se ven afectados, porque al final imagino que estamos buscando alianzas para neutralizar al otro, porque Estados Unidos históricamente sabemos que tuvo muchas intervenciones, qué sé yo, cuando te conviene respetas el multilateralismo, cuando no ves tus intereses particulares, claro. Entonces al final de una u otra manera hay que buscar el equilibrio a nivel internacional, la famosa balanza de poder, ¿no?, que sigue vigente y que sigue buscando realista, ¿no?, de la tal cual la política realista, que a veces la utilizas en tu defensa, decís, no, yo tengo una política defensiva porque él me está insultando, ahora yo me tengo que defender, y te haces la víctima, ¿no?, cuando te conviene, o lanzás también la política ofensiva. Ahí te quiero jalar el hilito un poco, porque la política defensiva, tenemos, bueno, es teorizada por Mearsheimer un poco, ¿no?, y por Waltz, y quisiera ver cómo esto aplica a Norcorea, ¿no?, a Corea del Norte y a Japón, porque Japón, digamos, los tres más Japón, habíamos dicho, Japón ahorita se ve en una situación, imagínense estar ahí, tener las bocinas, las alarmas sonando como si fuera 1945 el día de hoy, y estar incrementando en su carrera armamentista para defenderse contra un Pyongyang que no sabemos lo que quiere. Estamos en las mismas, ¿no? Parece que es la época de Nixon, que se hacía pasar por loco en la política internacional para confundir a la gente, ¿no? Y no sabemos si realmente Pyongyang tiene un líder loco o tiene un líder racional, ¿no? Entonces estamos con Japón, y habría la posibilidad ahí de que haya un ataque defensivo de parte de Japón, que podría bien iniciar un conflicto ahí, ¿no? Yo creo que tal vez rescatar lo que decía Daniel al inicio, ¿no? Me quedo con esa idea todavía de una posible segunda etapa de Guerra Fría, todavía es decir, no queremos, ¿no?, que pase, no queremos ver un ataque, no queremos ver al mundo en conflicto en sí, pero estamos ahorita en un punto donde seguimos midiendo fuerza, y creo que Japón ha sido uno de los más cautos, incluso al tener acuerdos también y alianzas defensivas
pero en este momento creo que, en mi opinión, no se llegaría a una tercera guerra mundial. Tal vez hay muchos analistas, ¿no?, que ya tal vez lo viven más intensamente, están más cerca del conflicto, o incluso, como hablábamos antes de iniciar el programa, a algunas personas les conviene generar esa política del miedo a nivel mundial para seguir manteniendo esos status quo que decíamos que son intocables o que tal vez son trastocados, entonces yo necesito retomar ese espacio, pero en mi opinión creo que, y Japón ahí ha sido muy cauto, históricamente ha sido cauto, aunque en su participación en la Segunda Guerra. Perdón, solo una cosa, esta teoría de la disuasión mutua se basa, el supuesto fundamental, el pilar fundamental es la racionalidad de los líderes. Claro. ¿Y cuán racionales son, no? Claro, como toda teoría tienes varias, pero en este caso entonces, si vamos a tratar de extrapolar de la Guerra Fría lo que vimos ahora, y tienes a Corea del Norte y tratamos de entender, como dice Bernardo, a este líder que quiere, no creo que podamos encontrar mucha racionalidad. Y por el otro lado, Estados Unidos, la gran potencia nuclear, pero puede ser. Tampoco. Claro. Entonces, estamos tratando de entender ¿cuánto es broma? ¿Cuánto es broma? O tú dices de mantener esto, porque una clave podría ser precio del petróleo. ¿A cuál de estos líderes les conviene amenazas? Tú eres racional de acuerdo a tus intereses, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los intereses coreanos y cuáles son los intereses estás loco. norteamericanos? No dejemos esto de un lado. Como decía Pablo Miller en las clases de historia de la diplomacia, está loco cuando inició la guerra. No hay que descartar eso. Pero de repente lo tuyo, Daniel, esa es la buena pregunta. Es decir, de repente sí tienes un líder que puede llegar, digamos, lo podemos catalogar como irracional. Pero el resto de los líderes, no sé si los podemos catalogar así, ¿no? Estamos hablando hasta de un Trump. Creo que es bien difícil, ¿no? Pero no entrar a la racionalidad pura. Habría que ver junto con los intereses. Pero ¿no? claro, pues, a eso me iba. Puedes ver, por ejemplo, y puedes leer, porque se pueden vislumbrar más cuáles son los intereses de Japón, por ejemplo, ¿no? O sea, Japón no es que dice me voy a defender y vamos a ver qué pasa, o los intereses de China, Rusia, y nos podemos ir al Medio Oriente incluso, ¿no? Entonces, eso sí se puede leer y eso sí se puede ver. Ojo que para ver una guerra mundial, para ver la posibilidad de una guerra mundial, hay que ver la cantidad de actores que van a jugar en este conflicto, ¿no? O sea, de repente sí puede ser un conflicto bélico, como dice Daniel, de repente, no sé, Corea y Estados Unidos se agarran ahí. China se queda un poco de lado porque está más en el comercio. Claro. Exacto, hay que ver qué rol van a jugar los demás y no se olviden que en las anteriores guerras y en muchas de las anteriores guerras los detonantes han sido situaciones y hechos históricos también irracionales, ¿no? Totalmente. Y la política al día de hoy ya se sabe, o sea, ya no se maneja el término racionalidad e irracionalidad, ¿no? Es más profundo, se tratan de las personas, del segundo, de la toma de decisión, de estar ahí en el momento ¿no? De tomar tal vez una decisión loca. Entonces, claro, ahora no podemos predecir, pero estamos llegando a un análisis bastante interesante de que no es tan probable una tercera guerra mundial en la situación actual. Todo puede cambiar, pero sí estamos ante una situación conflictiva. Síganos en el siguiente segmento de 2 tercios. Vamos a continuar con este debate.